Lo vi todo desde la ventana de mi apartamento en el barrio de Las Letras. Como mi hermana pequeña, Elena, rebuscaba en mi cajón como una rata hambrienta, robándome no solo el pasaporte que me abriría las puertas de una beca en París, sino el futuro que había construido con uñas y dientes en esta ciudad que nos devoraba a las dos. Aún así, crucé los Pirineos sin documentos, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y en esa sala de mármol francés, frente a los jueces de la beca, solté mi discurso no como una suplicante, sino como una vengadora que acababa de descubrir que la traición de sangre sabe peor que el veneno. Pero el verdadero infierno no empezó en París, comenzó 3 años después, cuando regresé a Madrid con el título en la mano y encontré a Elena casada con el hombre que yo amaba, riendo en la boda que debería haber sido mía. Y en ese momento juré por la Virgen de la Almudena que su felicidad sería el primer ladrillo de su ruina. Madrid me recibió con su habitual indiferencia, como si los años en el extranjero no hubieran sido más que un parpadeo en el reloj de sol de la Plaza Mayor. Bajé del AVE con una maleta raída y el diploma de la Sorbana arrugado en el bolsillo de mi chaqueta de cuero, sintiendo el peso de la victoria agridulce sobre los hombros. París había sido mi salvación, un bálsamo temporal para la herida abierta que Elena me había infligido. Pero ahora, de vuelta en la capital, el aire olía a jazmín marchito y a promesas rotas. Mi familia, o lo que quedaba de ella, me esperaba en el viejo piso de Malasaña, donde las paredes amarillentas guardaban ecos de risas infantiles que ya no resonaban. Mamá abrió la puerta con los brazos extendidos, su delantal manchado de harina de un bizcocho que horneaba para celebrar mi regreso. Carmen, mi niña, has vuelto convertida en una parisina, exclamó, besuqueándome las mejillas con esa efusividad castiza que siempre me había irritado un poco. Papá, desde su sillón deshilachado, levantó la vista del periódico con un gruñido de aprobación. Bien hecho, hija. Ahora a buscar un buen puesto en la universidad. Pero Elena no estaba allí. Está ocupada con la boda, murmuró mamá, evitando mi mirada. Su casa la semana que viene. Con Javier. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier Ruiz, el chico de ojos verdes y sonrisa ladeada que había sido mi sombra durante la facultad de Derecho en la Complutense. Habíamos planeado todo, la boda en la Catedral de la Almudena, una casa en Chamberí, hijos que correrían por el retiro. Él era mi ancla en el caos de una familia deshecha, donde papá debía para olvidar las deudas del bar que había perdido en la crisis del 2008, y mamá cosía turnos dobles en una fábrica textil para tapar los agujeros. Elena, mi hermana menor, siempre había sido la frágil, la que necesitaba protección, la que yo había defendido de los bullies en el colegio, la que había compartido mi cuarto hasta que me fui a la universidad. ¿Cómo? ¿Cómo había pasado de ser mi confidente a robarme el hombre que amaba? No pregunté más esa noche. Cenamos paella recalentada, con anécdotas de mis aventuras en la ciudad de la luz que mamá devoraba como si fueran novelas de Pérez o Reverte. Pero en mi mente, las piezas empezaban a encajar. Recordé el día del robo del pasaporte, 3 años atrás. Era mi gran oportunidad, una beca completa para un máster en Derecho Internacional, financiada por la Fundación Botín. La entrevista era en París, y yo había ahorrado cada euro de mis clases particulares para el billete. Elena entró en mi habitación esa mañana, con los ojos enrojecidos por un supuesto resfriado. Carmen, ¿puedo verte el pasaporte? Quiero ver cómo se ve con foto tuya adulta. Yo, distraída con los apuntes, se lo di sin pensarlo. Horas después, al volver de la estación, el cajón estaba revuelto. Pasaporte desaparecido. Llamé a la policía, pero con la burocracia española, no llegué a tiempo. Renuncié al viaje, destrozada,
y acepté un trabajo miserable en una gestoría para pagar las facturas. Sin embargo, no me rendí. Vendí mi reloj de oro, herencia de la abuela, y crucé la frontera en un autobús destartalado hasta Irún. Luego hitchhiking hasta la capital francesa. Sin documentos. Me colé en la entrevista fingiendo ser una observadora. Cuando me llamaron por error al podio, solté mi discurso, una diatriba apasionada sobre la justicia transfronteriza, inspirada en el dolor de mi pérdida. Los jueces, impresionados, me ofrecieron la beca in situ. París me salvó, pero Madrid me había marcado con hierro candente. Al día siguiente, visité a Elena en su nuevo ático en Salamanca. Un regalo de Javier, según mamá. Subí las escaleras con el corazón en un puño, el ascensor oliendo a perfume caro y a traición. Ella abrió la puerta envuelta en un kimono de seda, el cabello rubio suelto como en los viejos tiempos. Hermana, qué sorpresa. Su abrazo fue tibio, pero sus ojos, esos ojos azules que siempre habían sido mi debilidad, ahora brillaban con un fulgor culpable. Nos sentamos en el salón minimalista, con vistas a la Castellana. Hablamos de todo y de nada, de mi tesis sobre corrupción en la UE, de su trabajo como asistente en una galería de arte. Pero el elefante en la habitación era Javier. ¿Cómo está él?, pregunté, fingiendo casualidad mientras removía el café. Elena se sonrojó, jugueteando con su anillo de compromiso. Feliz. Contigo ausente. Se dio cuenta de que yo era la que siempre había estado ahí. Las palabras cayeron como ácido. ¿Ausente? ¿Te refieres a cuando me robaste el pasaporte y me dejaste pudriéndome en Madrid mientras tú consolabas a mi novio? El silencio se espesó como niebla en la Gran Vía. Elena palideció, pero no negó. Fue un error, Carmen. Estaba celosa. Tú siempre la estrella, la que se iba a conquistar el mundo. Yo solo quería algo tuyo. Y Javier. Él me vio de verdad después de que te fuiste. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero yo no sentí piedad. Solo una rabia fría, como el viento del Guadarrama en invierno. Un error que me costó años. Pero no llores, Elena. La boda es la semana que viene. No, invítame. Quiero ver cómo robas mi vida entera. Salí de allí con el estómago revuelto, pero la semilla de la venganza ya germinaba. No sería un arrebato impulsivo, sería un plan meticuloso, tejido con los hilos de la ley que había estudiado. Javier era abogado en un bufete de élite, especializado en fusiones empresariales. Elena, su trofeo rubio. Pero yo tenía algo que ellos no, el conocimiento de sus debilidades. Recordaba las noches en que Javier confesaba sus inseguridades, sus deudas ocultas de la facultad, su ambición desmedida por ascender en el escalafón social. Y Elena. Pobre Elena, siempre tan ingenua, tan dependiente de la aprobación ajena. Esa noche, en mi antiguo cuarto del piso familiar, saqué mi libreta de apuntes. Dibujé un esquema, primero, infiltrarme en la boda. Segundo, sembrar dudas en Javier sobre las finanzas de Elena. Sabía que ella había falsificado facturas en la galería para cubrir deudas de juego. Un secreto que me había confiado en una borrachera años atrás. Tercero, usar mis contactos en París para presionar legalmente al bufete de Javier con una demanda anónima por irregularidades fiscales. No mataría. Eso sería demasiado fácil. Les robaría la ilusión, la confianza, el estatus que tanto codiciaban. Madrid, con su red de chismes y favores, sería mi aliada. Los días previos a la boda transcurrieron en una bruma de preparativos falsos. Ayudé a mamá con el vestido, ignorando sus miradas preocupadas. No dejes que el rencor te coma, hija, me dijo una tarde mientras planchábamos servilletas. La familia es lo único que tenemos. Le sonreí, pero por dentro, el fuego ardía.
La familia era precisamente lo que me había traicionado. La víspera de la ceremonia. Recibí un mensaje de Javier. Carmen. ¿Podemos hablar? Elena no sabe que te he invitado. Pero necesito verte. Mi pulso se aceleró. Era el primer anzuelo que mordía solo. Quedamos en un café discreto en Huertas, donde las sombras de los edificios antiguos ocultaban secretos peores que el nuestro. Él llegó con ojeras. El traje impecable pero la corbata floja. Te echo de menos. Soltó sin preámbulos, tomando mi mano sobre la mesa. Esto con Elena. Es un error. Ella me persiguió cuando te fuiste. Me convenció de que eras demasiado ambiciosa, que nos habrías dejado por París. Pero ahora que has vuelto, con tu título. Dios, Carmen, sigues siendo la mujer que amo. El corazón me dio un vuelco, no de amor, sino de oportunidad. Lo besé allí mismo. Un beso que sabía a sal y a traición. Susurrándole al oído, entonces. Demuéstramelo. Cancela la boda. Y ayúdame a destrozar a tu prometida. Javier se apartó, atónito. Pero en sus ojos vi el conflicto, el deseo contra la culpa. El amor viejo contra la comodidad nueva. No sé si puedo, murmuró. Pero, dame tiempo. Le di exactamente 24 horas. El reloj de la venganza acababa de empezar a tic-taquear. La catedral de la Almudena se erguía como un gigante de piedra bajo el sol de junio, sus torres perforando el cielo azul de Madrid como acusaciones mudas. El aire vibraba con el bullicio de la alta sociedad, políticos con corbatas rojas, empresarios con relojes que valían más que mi piso entero. Y en el centro de todo, Elena, radiante en un vestido de encaje valenciano que mamá había bordado con lágrimas contenidas. Yo estaba en la tercera fila, vestida de negro como una viuda prematura, el velo de mi sombrero ocultando la sonrisa que no podía reprimir. Javier, al altar, sudaba bajo su smoking, lanzándome miradas furtivas que gritaban pánico y anhelo. La ceremonia fue un teatro perfecto. El sacerdote, un viejo amigo de papá, recitó los votos con voz grave, mientras Elena juraba eternidad con la mano en el corazón. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, repetía ella, y yo pensé en cómo la pobreza la alcanzaría pronto, gracias a mí. Había pasado la noche anterior enviando correos anónimos a la galería de arte, pruebas de las facturas falsificadas de Elena, escaneadas de un viejo USB que ella misma me había dado en confianza. No era robo, era justicia poética. El dueño, un tipo pomposo de Toledo, ya debía estar revisando los libros, oliendo el escándalo. Cuando sonaron las campanas, el beso de los novios fue aplaudido con fervor. Me uní a la procesión hacia el banquete en el Palacio de Cibeles, donde las mesas rebosaban de jamón ibérico y cava moet. Elena se acercó, radiante, tomándome del brazo. Gracias por venir, Carmen. Sé que ha sido duro. Su perfume. Chanel no. 5. Me revolvió el estómago. Duro es poco, respondí, clavándole la mirada. Pero la sangre no se elige, ¿verdad? Disfruta tu día. Le di un beso en la mejilla, dejando una marca invisible de veneno. Javier me acorraló en los jardines, detrás de una fuente borboteante. He intentado cancelarlo, susurró, el aliento apestando a whisky. Pero su familia. Presionan. Y la mía, con las deudas del bufete. Lo interrumpí con un dedo en los labios. Entonces haz lo que te pido. Exida los archivos del bufete. Hay un cliente, el señor Vargas, involucrado en blanqueo. Yo tengo pruebas de París. Si filtras eso, el escándalo hundirá a tu socio principal, y tú ascenderás. A cambio, dejas a Elena en la ruina. Sus ojos se ensancharon, un torbellino de ambición y terror. Estás loca, Carmen. Eso es chantaje.
No, corregí. Es equilibrio. Tú me robaste el corazón. Yo te devuelvo el tuyo. Latiendo de culpa. El banquete transcurrió en una neblina de brindis y bailes. Bailé con primos lejanos. Reí con tíos borrachos. Pero mi mente era un tablero de ajedrez. A medianoche, mientras Elena lanzaba el ramo que, por ironía, cayó en manos de una prima soltera, recibí un mensaje de Javier dicho. Archivos enviados a la Guardia Civil. Dios me perdone. Sonreí en la oscuridad. El primer dominó caía. Los días siguientes fueron un festín de caos controlado. La galería de Elena cerró por investigación interna, y los periódicos locales hablaban de irregularidades financieras en el mundo del arte madrileño. Elena me llamó histérica, Carmen. ¿Sabes algo? Javier dice que es un error, pero yo no falsifiqué nada importante. Mentía, y lo sabía. Quizás sea karma, hermana. Respondí con dulzura falsa. Por todas las veces que tomaste lo que no era tuyo. Colgué, sintiendo el primer cosquilleo de poder verdadero. Javier, por su parte, se convirtió en mi sombra secreta. Nos veíamos en moteles baratos de Usera, donde el olor a fritanga cubría nuestros susurros. El ascenso es mío, me confesaba, mientras sus manos recorrían mi espalda como en los viejos tiempos. Pero Elena sospecha. Dice que tú estás detrás. Le reía en la cara, mordiéndole el cuello. Déjala sospechar. La verdad la destrozará más. Hacíamos el amor con rabia. No con ternura, era sexo de revancha, donde cada gemido era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Pero el rencor no era solo mío. Mamá empezó a notar las grietas. Una tarde, en la cocina, mientras pelaba patatas para el cocido, me confrontó. Carmen, ¿qué estás haciendo? Elena llora todas las noches. Y Javier viene a casa oliendo a otra mujer. Fingí sorpresa. Mamá, la vida es dura. Elena eligió su camino. Ella dejó caer el cuchillo, las lágrimas surcando su rostro arrugado. Tú eras la fuerte, la que protegía. ¿Qué te ha pasado en París? No respondí. París me había enseñado que la fuerza no es perdonar, es recordar. El clímax de la primera fase llegó un mes después, en una cena familiar en el bar de papá, ahora renacido como un tugurio de tapas en la Latina. Elena apareció demacrada, el maquillaje tapando ojeras profundas. Me despiden, soltó, rompiendo el pan con manos temblorosas. Javier, a su lado, evitaba mi mirada. El bufete. Hay una auditoría. Dicen que hay filtraciones. Papá maldijo en voz baja, sirviendo vino tinto como si fuera sangre. Esto es obra del diablo. Yo levanté mi copa, o de la justicia. Papá. A veces, lo que siembras, lo cosechas. Elena me miró entonces, por primera vez con odio puro. Tú. Siempre tú. ¿Por qué no puedes dejarme ser feliz? El salón se congeló. Mamá jadeó. Papá dejó caer el plato. Feliz robando mi vida. Escupí, levantándome. Tu felicidad se construyó sobre mi ruina. Ahora, prueba la mía. Salí a la calle, el empedrado húmedo bajo la lluvia fina, sintiendo el primer atisbo de duda. ¿Era esto venganza? ¿O solo otro ciclo de dolor? Pero el fuego en mi pecho no se apagaba. Aún no. Mientras caminaba por las callejuelas, mi teléfono vibró. Un email de un contacto en la Fiscalía Anticorrupción. Señorita López. Sus pruebas sobre Vargas han sido recibidas. Arresto inminente. El corazón me latió con fuerza. Javier ascendería sobre cenizas. Elena caería en la pobreza que tanto temía. Y yo sería libre. O eso creía. Pero la noche trajo sueños revueltos, Elena niña, abrazándome después de una pelea con papá,
Javier prometiéndome el mundo bajo las estrellas del retiro. Desperté sudando. El dilema royéndome las entrañas. ¿Valía la pena destruirlos para sanar? Madrid, con sus luces parpadeantes, no daba respuestas. Solo sombras más largas. Los meses siguientes fueron un torbellino de caídas y ascensos calculados. Javier consiguió el puesto de socio en el bufete. Su nombre en neón en la web corporativa. Pero el precio fue un divorcio express. Elena firmó los papeles en un juzgado de lo civil, con los ojos hinchados y el anillo de boda convertido en un talismán de humillación. Me lo merezco, me dijo una tarde en un parque de El Pardo, donde los ciervos pastaban ajenos al drama humano. Pero tú, ¿por qué tanto odio? Carmen, éramos sangre del mismo vino. Me senté en el banco, el viento otoñal azotando las hojas secas como páginas de un libro quemado. Odio, ¿no, Elena? Equilibrio. Tú me quitaste París, yo te quité el cuento de hadas. Ella rió amargamente, sacando un cigarrillo del bolsillo de su chaqueta vaquera raída. París te cambió. Antes, perdonabas. Ahora, eres como papá, rencorosa hasta los huesos. Sus palabras dolieron más de lo esperado, pinchando la burbuja de mi triunfo. ¿Era yo el monstruo ahora? No. Solo la superviviente. Mamá, atrapada en el medio, empezó a desmoronarse. Las migrañas volvieron. Las noches en vela cosiendo para pagar la hipoteca que Javier había dejado a Elena. La familia se rompe por tu culpa. Me espetó un domingo, mientras servía el arroz con leche. Papá, bebiendo en silencio, asintió. Basta, Carmen. Elena es tu hermana. Me levanté, la cuchara tintineando contra el plato. Yo soy su verdugo. Porque el perdón es para los débiles. Salí dando un portazo, el eco resonando en las escaleras como un veredicto. Javier y yo nos instalamos en un piso en Chueca. Un loft moderno con vistas al mercado de San Antón. Era nuestra recompensa, desayunos con churros y planes para un futuro sin sombras. Pero el sexo se volvió rutina. Las conversaciones superficiales. Te amo, me decía él por las mañanas, pero sus ojos vagaban hacia el móvil, hacia notificaciones del bufete. Yo respondía con besos, pero por dentro, el vacío crecía. La venganza me había devuelto a Javier, ¿pero lo quería de vuelta? ¿O solo lo usaba como trofeo? El twist empezó con una llamada anónima una noche de noviembre, mientras Madrid se cubría de niebla como un sudario. Señorita López, soy el inspector Morales. Necesitamos hablar de sus pruebas sobre Vargas. No eran tan anónimas como pensaba. El corazón se me paró. ¿Cómo? Había borrado todo rastro. Usado servidores en Bruselas. Mañana en la comisaría de Sol. Gruñó él, colgando. Javier dormía a mi lado, ajeno. Desperté con pánico, revisando emails antiguos. Allí estaba un error tonto, un metadato no borrado que vinculaba el archivo a mi IP parisina. La comisaría era un hervidero de uniformes y café rancio. Morales, un hombre cuarentón con bigote gris y ojos de sabueso, me mostró impresiones. Usted filtró esto, ¿verdad? No por justicia, sino por rencor personal. Vargas es un pez gordo, su caída salpica a inocentes. Negué, pero mi voz tembló. Era corrupción real. Él sonrió sardónicamente. Su móvil era destruir un matrimonio. Tenemos testigos, su hermana declaró que usted la amenazó. Elena. Mi propia sangre. Vendiéndome por piedad o venganza propia. Salí de allí con una citación judicial. El mundo tambaleándose. Javier me recogió, furioso. Dime que no es verdad. ¿Usaste mi carrera para esto? Confesé todo. Las lágrimas quemando como ácido. Sí. Por ti. Por nosotros. Él se apartó.
El coche frenando en seco en la Gran Vía. Eres un veneno, Carmen. Te devuelvo a París. O donde sea. Pero no aquí. Me dejó en la acera, bajo la lluvia torrencial, con nada más que mi orgullo roto. Regresé al piso familiar, donde mamá me abrió con un abrazo silencioso. Elena estaba allí, acurrucada en el sofá, pero no me miró. Lo hice por mamá, murmuró al fin. No podía verte destruirte más. El odio se reavivó, pero ahora mezclado con un cansancio profundo. ¿Y yo qué? ¿Elena? ¿Quién me salva a mí? Esa noche, planeé mi contraataque. No contra ellas, sino contra el sistema que me había expuesto. Usaría mi título, demandaría a la fiscalía por filtración indebida de datos personales. Pero el sueño me traicionó. Soñé con París. No como victoria, sino como exilio. Desperté con una revelación. La verdadera traición no era de Elena, sino mía. Había convertido el dolor en arma, y ahora me cortaba las manos. Al amanecer, Madrid despertaba con su caos habitual, vendedores ambulantes, turistas perdidos. Caminé hasta el Retiro, sentándome junto al estanque donde Javier y yo nos habíamos besado por primera vez. Allí, entre patos y recuerdos, el plan cambió. No más venganza ciega. Buscaría la verdad enterrada. ¿Por qué Elena robó el pasaporte? Había algo más. ¿Un secreto familiar que yo ignoraba? Llamé a un viejo profesor de la Complutense, especialista en genealogía legal. Carmen, ¿recuerdas la herencia de la abuela? No todo era oro. Había deudas. Un testamento manipulado. El mundo se inclinó. ¿Elena sabía? ¿El robo había sido por más que celos? La investigación me consumió como una fiebre. Madrid, con sus archivos polvorientos en el Archivo Histórico Municipal, se convirtió en mi laberinto. Pasaba días en salas húmedas, desenterrando papeles amarillentos, el testamento de la abuela, fechado en 2010. No solo dejaba el reloj de oro, sino acciones en una viña en La Rioja valoradas en 200.000 euros. Pero alguien había alterado la distribución, mi parte, destinada a mi educación, redirigida a Elena López, en custodia temporal por necesidades médicas. ¿Médicas? La abuela había muerto de un infarto limpio, sin drames. Confronté a mamá en la cocina, el vapor del caldo de gallina empañando las ventanas. Dime la verdad. Elena estaba enferma. Ella dejó el cucharón, las manos temblando. No enferma. Embarazada. De Javier. Antes de que te fueras. El suelo se abrió bajo mis pies. Embarazada. Un hijo. Mi sobrino. O lo que fuera. Creciendo en el vientre de mi hermana mientras yo planeaba mi futuro en París. ¿Por qué no me dijiste? Lágrimas surcaron su rostro. Porque Javier te amaba a ti. Elena fue un error. Una noche de fiesta. Él no lo supo hasta después del robo. Ella pensó que, quitándote el pasaporte, te ataría aquí. Pero tú te fuiste igual, y él se casó con ella por el niño. El niño. Un varón, según los papeles, nacido 9 meses después de mi partida. Se llamaba Mateo, y vivía con Elena en un piso modesto en Tetuán, después del divorcio. Todo encajaba. Los celos de Elena no eran solo por Javier, sino por el legado que yo representaba. La hija perfecta que se iba mientras ella cargaba con una culpa bastarda. Pero Javier. ¿Sabía? Llamé a su oficina. Pero su secretaria, una rubia eficiente, dijo: el señor Ruiz no recibe llamadas personales. Tuve que irrumpir, colándome por la puerta trasera del edificio en Castellana. Lo encontré en su despacho acristalado, firmando contratos con vista al tráfico interminable. Carmen, ¿qué demonios? Cerré la puerta, el clic resonando como un disparo. El niño. Lo sabías. Su rostro palideció, el bolígrafo cayendo. Sí,
Desde el principio. Elena me lo dijo esa noche. Pensé en decírtelo, pero te perdí antes. Rabia y náuseas me invadieron. Me perdiste porque la elegiste a ella. Al niño. No a mí. Él se levantó, rodeando el escritorio. Te elegí a ti al final. El divorcio fue por nosotros. Mentira. Todo era mentira. Salí de allí tambaleándome. El tráfico de Madrid, un borrón de claxones y humos. Fui directa a Tetuán, al bloque gris donde Elena malvivía. Subí las escaleras sucias. El olor a humedad y cebolla frita impregnando el aire. Golpeé la puerta, y ella abrió, con Mateo aferrado a su pierna, un niño de 3 años. Ojos verdes como su padre, rizos oscuros como los míos. Tía Carmen, balbuceó, extendiendo los brazos. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Entramos. El piso un caos de juguetes y facturas sin pagar. Elena preparó té de hierbas, sus manos temblorosas. No quería que supieras. Te habría odiado más. La miré, realmente por primera vez en años. No como enemiga, sino como hermana rota. Te odio, Elena. Pero también te entiendo. Yo habría hecho lo mismo por proteger a mi hijo. Hablamos horas. Desentrañando el nudo, el robo del pasaporte fue pánico maternal. No maldad pura. Javier, cobarde. Se casó por deber. Pero su corazón siempre fue mío. El escándalo financiero, un catalizador para su liberación. Pero ahora nos ataba a todos en culpa. Mateo se durmió en mi regazo. Su respiración rítmica un bálsamo. Quédate, suplicó Elena. Sé mamá para él. Yo no puedo sola. Dudé. El rencor luchando contra el instinto. Pero el niño. Mi sangre. Al fin y al cabo. La decisión llegó esa noche, cuando Morales llamó de nuevo, señorita López. La demanda contra la fiscalía. ¿Procedemos? Colgué sin responder. No. La verdadera justicia no era legal, era familiar. Regresé a Chueca. Empaqué mis cosas y dejé una nota para Javier, el niño es tuyo. Sé padre. Yo me voy, pero no por odio. Por paz. Al amanecer, tomé el AVE de vuelta a París. No como exiliada, sino como renacida. Madrid se alejaba en la ventana. Sus torres un adiós ambiguo. Pero el twist mayor aún pendía en mi bolso. Un sobre anónimo entregado esa mañana en el piso de Elena. Lo abrí en el tren, fotos de Javier con otra mujer, fechadas durante nuestro reencuentro. La amante de la secretaria. El ciclo no había terminado, solo cambiado de manos. París me acogió de nuevo con su arrogancia eterna. Las luces de la Torre Eiffel parpadeando como promesas falsas en la noche. Alquilé un estudio en el Marais. Un cuchitril con vistas a una panadería que olía a croissants quemados. Y me sumergí en el trabajo, lectora en la Universidad de la Sorbonne, corrigiendo ensayos sobre ética jurídica mientras mi propia moral se deshilachaba. Las mañanas eran rutina, café negro, paseo por el Sena, fingiendo normalidad. Pero las noches. Las noches eran batallas contra fantasmas. Mateo, con su sonrisa desdentada, Elena, con ojos suplicantes, Javier, con su traición renovada. El sobre de fotos llegó a atormentarme. ¿Quién lo había enviado? Elena. ¿En un último acto de misericordia cruel? ¿O alguien más? Un peón en el tablero que yo había derribado. Escribí cartas que no envié a mamá, confesando mi arrepentimiento a Elena, ofreciendo ayuda económica desde mi sueldo magro a Javier, maldiciéndolo al infierno. Pero el silencio era mi armadura. Madrid parecía un sueño lejano, hasta que el teléfono sonó una tarde de lluvia, el Sena desbordándose como mis emociones. Era papá, voz ronca por el tabaco. Carmen, vuelve. Elena. Se ha ido. Mateo está conmigo, pero no sé qué hacer.
El mundo se detuvo. ¿Ido? ¿Qué quieres decir? Sobredosis. Pastillas. Dejó una nota. No puedo cargar más con la culpa. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, mezclándose con el café frío. Elena, mi sombra, mi espejo roto, se había extinguido. Corrí al aeropuerto. El Eurotunnel, un túnel de duelo, emergiendo en Madrid bajo un cielo plomizo que lloraba por nosotras. El funeral fue un affair discreto en el cementerio de la Almudena, bajo la misma cúpula donde ella se había casado. Mamá se aferraba a mi brazo, un pañuelo empapado en la mano. Papá, tieso como un palo, murmuraba avemarías. Javier llegó tarde, con traje negro y ojos rojos. Mateo dormido en sus brazos. Lo siento, susurró al depositar una rosa blanca en el ataúd. Lo abofeteé allí mismo, el eco resonando entre las lápidas. Tú la mataste. Tu cobardía, tus mentiras. Él no se defendió, solo bajó la cabeza. Mateo despertó con el llanto, extendiendo los brazos hacia mí. Lo tomé, su cuerpecito cálido contra mi pecho, y en ese momento, el rencor se quebró. Elena había muerto por la culpa que yo había avivado, pero también por secretos más profundos. En su nota, encontrada arrugada en el bolsillo de su chaqueta, leía: Carmen, perdóname el robo. No era solo celos. La abuela sabía de mi embarazo. Alteró el testamento para protegerme. Tú merecías París, pero yo necesitaba el dinero para el niño. Javier. Él nunca me amó. Era tuyo. Cuida de Mateo. Haz lo que yo no pude, sé madre. La lectura del testamento modificado confirmó todo. La viña en La Rioja ahora era mía, por cláusula de hermana superviviente. Vendí las acciones. El dinero un bálsamo amargo, suficiente para criar a Mateo. Para pagar terapias a mamá. Para que papá cerrara el bar con dignidad. Javier firmó la custodia compartida sin protestar, mudándose a un piso en Lavapiés con su amante la secretaria, que resultó ser una testigo en el escándalo de Vargas, chantajeando su ascenso. Los días se volvieron una reconstrucción lenta. Me instalé en el piso de Malasaña con Mateo, transformando el cuarto de Elena en un NSI pintado de azul cielo. Mamás del barrio, con sus carritos y chismes, me miraban con lástima al principio. Pobre, la hermana muerta tan joven. Pero yo respondía con sonrisas, empujando el carrito por el mercado de San Miguel, comprando aceitunas y queso manchego como si el mundo no se hubiera roto. Javier visitaba los fines de semana, torpe con los pañales pero sincero en sus disculpas. Te amo aún, Carmen. Siempre lo hice. Lo rechazaba con gentileza. Amor no es suficiente. Necesitamos tiempo. Pero en secreto, el fuego se reavivaba, noches en que Mateo dormía, y nosotros hablábamos hasta el alba, reconstruyendo puentes sobre abismos. El clímax llegó en Navidad, en la Plaza Mayor, con luces titilantes y castañas asadas. Mateo, envuelto en bufanda, corría tras palomas, riendo. Javier y yo lo observábamos desde un banco, el vapor de nuestras respiraciones mezclándose en el frío. Podríamos intentarlo, propuso él, tomando mi mano. Dudé. El pasado un espectro. Pero entonces, un sobre cayó de mi abrigo, el mismo de las fotos, reenviado desde París. Dentro, una nota: la verdadera traición fue mía. Vargas no era el pez gordo, yo lo era. Usé tu filtración para encubrir mis propios fraudes. Huye mientras puedas. Un amigo. Javier palideció. Morales. El inspector, corrupto hasta la médula, había jugado con todos nosotros. La venganza no era mía, era un ciclo vicioso, alimentado por poderes mayores. La revelación de Morales fue el detonante final. Un clímax que explotó como fuegos artificiales en las fallas valencianas. Pero sin la alegría.
Javier y yo nos reunimos con un abogado de confianza, un viejo mentor de la Complutense, en un café discreto de la Latina. El humo de los cigarros cubriendo nuestras voces como niebla. Es chantaje, diagnosticó el letrado, hojeando las fotos y la nota. Morales te usó como peón para limpiar su rastro. Vargas era su marioneta, tú, el chivo expiatorio. Javier maldijo, golpeando la mesa. Mi carrera. Todo por esto. Yo, con Mateo durmiendo en el carrito a mi lado, sentí no rabia, sino una claridad helada. No más ciclos. Demandamos. Juntos. La investigación fue un torbellino, declaraciones en la Audiencia Nacional, allanamientos en la Comisaría de Sol, titulares en El País sobre corrupción policial en el corazón de Madrid. Morales fue arrestado en su chalet de Aravaca, rodeado de botellas de Rioja y fajos de billetes. En su confesión, admitió todo, había interceptado mis emails anónimos, usado el escándalo para ascender él mismo. Y ahora, acorralado, intentaba arrastrarnos. La López Mayor era lista. Escupió en el interrogatorio, que vi en diferido por cortesía del fiscal. Pero la sangre la cegó. El juicio fue un circo mediático, con reporteros acechando la puerta del juzgado como cuervos. Mamá testificó, voz temblorosa pero firme, sobre el dolor familiar. Papá, sobrio por primera vez en años, contó las deudas que Morales había exacerbado con préstamos usureros. Javier, con corbata azul como sus ojos, detalló las filtraciones forzadas. Yo cerré el círculo, la venganza me llevó aquí. Pero la verdad nos salva. El veredicto, Morales, 10 años. Compensaciones para las víctimas, incluyendo la herencia recuperada de la viña. Pero la verdadera resolución fue personal. Con el dinero, pagué la universidad para Mateo, un futuro sin sombras, y organicé una cena familiar en el Retiro, bajo los tilos en flor. Mamá sirvió tortilla de patatas. Papá abrió una botella de vino de La Rioja que yo había embotellado con mi nombre. Javier y yo, sentados lado a lado, con Mateo en medio, reímos por primera vez sin culpa. Te perdono, le dije a Elena en espíritu, vertiendo una copa en la tierra. Y me perdono a mí. Madrid, al fin, se sentía como hogar. No perfecto, con sus crisis y sus lluvias, pero real. Caminamos por el parque al atardecer, el sol tiñendo el cielo de oro, y supe que la venganza había sido un desvío, no el destino. La vida, con sus traiciones y pérdidas, exigía no ruina, sino redención. Y en esa ciudad de piedra y pasión, la encontré. Epílogo, años después. Mateo, con 10 años y una pasión por el derecho, me preguntó por su madre. Era fuerte, como tú, respondí, abrazándolo bajo la almudena. Javier, ahora mi compañero oficial, sonrió desde el banco. La sangre no siempre perdona, pero a veces, sana.